Voy a tratar de ser breve para darle la palabra a los que saben realmente. Nos acompaña Rodrigo Gutiérrez Viñuales, un amigo de esta casa hace 10 años, que se presentó un libro, refrescame el título. Libros argentinos, ilustración y modernidad. Exactamente, un gran libro que duró poco en nuestras vitrinas. Voy a hablar poco, les decía. Yo creo que la elección de Ricardo de pensar en el Museo Figari como presentación inicial, sospecho o lo aliento a que haga más presentaciones, que siempre es la forma en que se mueven los libros. Tiene que ver con un trabajo que ha hecho el museo, que viene haciendo desde hace un tiempo, con exposiciones como Poesía e Ilustración Uruguaya, 1920 y 1940, que le hicimos en 2013, Arte y Caricaturas de Dardo Salguero de la Janti, que hicimos por el 2017, y la más reciente del año pasado, Hermenegildo Sabaldeó, La Espada y la Pluma. Estas exposiciones se relacionaban en algún punto con Figari en tanto ilustrador. Figari, como bien se aclara al principio en la introducción de este libro que se va a presentar, Figari ilustró poco y en París, no ilustró en Montevideo, ilustró sus propios libros. El arquitecto, un libro de poemas dedicado a su hijo Juan Carlos, editado en 1928, Historia Quiria, una novela, en 1930, y Das Lautremont en 1930 también. Fuera de eso, ilustró sus cuadros, ilustraron Sogoibi, un libro de Larreta, y no mucho más. A pesar de que él hizo muchos dibujitos, preciosos dibujos que acompañan algunos de sus textos inéditos. Les decía que estas exposiciones de algún modo sirven de marco para la presentación de este libro. Muchos de los nombres que aparecen de traje atrayente, título raro, ¿no? si lo sabes. Estuve mirando así y no encontré la explicación del título. Esperamos hay que leerlo. Yo les confieso, el libro acaba de llegar, yo no leo en PDF, me resulta imposible leer un libro así, ojearlo. O sea que todo lo que pueda decir de aquí en más es puro atrevimiento y paye. Por eso voy a dejar que hablen los que saben. Pero bueno, es claro que es un libro necesario, y lo que voy a decir capaz que suena de perogrullo y es muy general, pero creo ciegamente en esto que voy a decir. La historia del arte la escriben los artistas pequeños, desconocidos, los artistas medianos y por último los grandes artistas. Pero el enfoque de una historiografía basada en la obra de Torres García, de Pedro Figari o, Barradas, es totalmente insuficiente, y es a lo que nos hemos venido acostumbrando, ¿no? La historia de los grandes maestros. Este tipo de investigaciones, que llevan 12 años de investigación, ¿no? Realmente reconstruyen la trama de los actores de distintas épocas, del periodo que abarca el libro, y lo hace con una... Ricardo llegué a leer que dice que no es exhaustivo y que no aspira a hacerlo porque sería imposible, pero sin embargo bordea la exhaustividad, o por lo menos nos da un panorama muy rico de esa trama, de esa urdimbre que constituye la historia, en este caso del diseño gráfico de calidad, ¿no? Y la relación con la modernidad. Cosa
que también me gustaría, si se pudiera profundizar en eso, cuál es la relación entre el diseño gráfico y la modernidad, porque tengo la impresión de que el diseñador gráfico está inserto en su época y más allá del fervor o el furor de algunas de las vanguardias, no está pensando en términos históricos de modernidad, pero bueno, esos son de los derrames que se me ocurren a partir de no haber leído el libro. Bueno, le paso la palabra, agradezco a Ricardo de nuevo la deferencia. Supongo que algún libro quedará también para que a través de la asociación de amigos se venda y se lo puedan comprar, ¿no? Sí, sí. Y puedo ver, eso sí, ahora que lo tenemos en las manos, que es una edición muy linda, muy cuidada, y con un diseño de Uribe como los que nos tienen mal acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero de todo agradecer a Ricardo y a Tiago por la invitación a compartir este momento, esta presentación. Es un libro que en cierta medida cierra un círculo, abre otras muchas líneas, pero cierra un círculo que Tiago lo comentó justo hace 10 años, en el año 14. Presentamos, además, los tres aquí más, Ricardo Ramón Jarne, que en ese momento era el que dirigía el Centro Cultural de España, Libros Argentinos, Ilustración y Modernidad, 1910-1936, que yo publiqué en Buenos Aires, y era un momento en que justamente el año anterior, acá en Montevideo, habían coincidido los proyectos de ellos dos, justamente, el Poesía e Ilustración Uruguaya, que organizó Tiago aquí en el Museo Figari, y Vibración Gráfica, que fue una exposición que hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales Ricardo, a quien justamente conocí a partir de ese proyecto y de algunos artículos que había visto en algunas revistas y demás aquí en Montevideo. Y me puse en contacto con ellos cuando apareció el libro, justamente con la intención de presentarlo. Me parecía que era lo mejor hacerlo con ellos acá en Montevideo. Como decía Tiago, trajimos algunos ejemplares que rápidamente pasaron a otras manos. Y fue también un momento que en la cena esa noche, después de la presentación, hablando con Ricardo, nos empezamos a dar manija de hacer un libro latinoamericano. Es decir, ¿por qué? Porque él estaba armando su colección, yo estaba armando la mía. El Libros Argentinos fue en buena medida a partir del acervo que había armado a lo largo de los 10 años anteriores. Pero claro, en toda esa búsqueda también iban apareciendo libros peruanos, bolivianos, colombianos, mexicanos, y que si estaban más o menos a un precio asequible para nuestros bolsillos, lo íbamos acopiando. Entonces pensamos que podía ser una buena idea, en aquel momento un tanto descerebrada, si se quiere, porque claro, empezar a abarcar todo aquello, no sabíamos a dónde iba a llegar, ¿no? Y bueno, el tema es que quedó ahí la idea de hacerlo. Yo a los pocos días, vuelto a España, hablé con José María Lafuente, del archivo Lafuente, diciéndole, mirá, pasa esto, estuve en Buenos Aires presentando el libro con Ricardo, tal, y a ver qué le parecía de iniciar un proyecto. El archivo Lafuente es un gran archivo, sobre todo de diseño gráfico, libros ilustrados, archivos de artistas, que fue el año pasado pasó a manos del Museo Reina Sofía en Madrid, uno de los más importantes archivos del mundo, con mucho, por ejemplo, constructivismo ruso, futurismo italiano, un buen apartado que tenía justamente de las vanguardias latinoamericanas, y ese fue un poco el nicho de aprovechar esa idea de proponerle a él, porque además él tiene como una máxima, es decir, solamente adquiere y tiene
tenía, bueno, el archivo es gigantesco, solamente adquiere documentación, libros y demás, si hay un proyecto detrás. Entonces, en ese momento tenía la documentación, pero no tenía el proyecto, entonces creímos que era una buena situación, y ahí empezamos, en 15 minutos dijo, perfecto, vamos para adelante. Además me dijo, vayan diciéndome qué es lo que tengo que ir comprando, ¿no? O sea, como una idea de seguir fortaleciendo ese fondo, ¿no? Eso derivó en el libro que publicamos el año pasado con Ricardo, justamente con el sello de ediciones La Bahía del archivo La Fuente, y RM Editores de México, que es una editorial muy centrada en temas de papel, casi podría decir, por un lado temas de diseño gráfico y por otro lado fotolibros o libros de historia de la fotografía, ¿no? Como el fotolibro latinoamericano. Ese libro apareció el año pasado, Diagramando la modernidad, libro y diseño gráfico en Latinoamérica, o en América Latina, 1920-1940, y digo que en cierta medida cierra un poco el círculo de Traje Atrayente, diseño gráfico uruguayo, modernidad en libros y revistas, 1890-1940, porque recoge, digamos, en el libro latinoamericano está los capítulos nacionales, pero muy condensados, es decir, realmente en el caso mío, que ya había hecho el libro argentino, que era bastante extenso, fue un poco achicar. Aprovechamos en ese libro para cosas que habían aparecido en esos años que yo no conocía en el momento de hacer libros argentinos, incorporarlo, ¿no? Esa ley de Murphy que dice que una vez que publicas un libro de estos, al día siguiente te aparece el que tendría que haber estado y no estuvo. Entonces, bueno, ahí habían aparecido 6 o 7 en esos 10 años y los incorporamos. Todavía puedo decir de que del libro latinoamericano todavía no, a mí por lo menos no me apareció ninguno que dijera tenía que haber estado y demás, o sea que vamos más o menos resistiendo, pero seguramente caeremos y demás. Entonces, bueno, este libro que Ricardo lo va a comentar con detenimiento, sus contenidos y demás, es en cierta medida el final de una parte, ¿cierto?, de ese proceso que empezó hace ya casi cerca de 15 años o 12, como decía Tiago, y que lógicamente pasa por ese proceso latinoamericano que vivimos juntos todos estos años, pero dándole, digamos, un sesgo muy específico y sobre todo muy ampliado. Es decir, aquí hay muchísimo material nuevo. Recién preguntaba Tiago, ¿no es cierto?, ese tema de la modernidad y del diseño gráfico. Es decir, es una cosa muy, muy clara. Yo siempre digo y un poco él lo insinuaba, nosotros hemos armado nuestras historias del arte en los distintos países latinoamericanos, siendo historias de la pintura y la escultura. Y nos hemos olvidado de un montón de cosas, es decir, cuánto tardó en saberse de los proyectos de Figari con las escuelas de arte y oficio, ponerlo en valor, aquella exposición de los años 20 en Uruguay con Gabriel Pelufo, donde estuvo también implicado Tiago, el tema justamente del diseño gráfico. Es decir, hay una cuestión que uno dice, bueno, la modernidad que encuentra en estas tapas, ¿cierto?, de libros, de revistas y demás, supera muchas veces a la pintura. Hizo que la pintura uruguaya estaba bastante avanzada en cuanto a modernidad y vanguardia respecto a otros países del continente. Pero no obstante, había una cuestión que era inclusive monetaria, es decir, a un pintor le costaba mucho dinero el lienzo, los bastidores, los colores que muchas veces eran importados de Europa. Y entonces cuando iba al cuadro no podía especular, no podía experimentar. Tenía que hacer un cuadro lo suficientemente atractivo para vender a un determinado público, que no era particularmente vanguardista. Entonces tenía que ir a lo seguro para poder seguir comprando colores y seguir produciendo. Entonces, ¿qué es el diseño gráfico? En definitiva, un laboratorio, un lugar de experimentación donde se puede, tentar sin grandes gastos un tipo de ilustración, un tipo de propuesta, ¿cierto?, también con las palabras, con los números, influido en muchos casos también por el futurismo italiano, las palabras en libertad, es decir, un montón de cosas que permiten entender la modernidad y las vanguardias de otra manera muy distinta. Es decir, estudiar las vanguardias de los años 20 a partir de la pintura y la escultura es una lectura incompleta, totalmente incompleta. Es decir, hay que saber
inclusive de literatura, de música, por supuesto de arquitectura y de arte y oficio, saber de lo que se estaba produciendo, de textiles, de cerámica. Es decir, ¿por qué? Porque los artistas de esa época pensaban de esa manera y muchos de ellos actuaban también de esa manera. No obstante, no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a Ricardo, que es quien va a explicar realmente lo que significa este libro. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a Tiago, por supuesto, a Rodrigo, al museo y a todos ustedes para estar acá. Y bueno, ¿por dónde empezar? Sí, no quiero repetir por tercera vez que es como una especie de momento de cierre mágico, ¿no? Después de 10 años exactos, ¿no? Después de presentar su libro, pasar a través del libro que hicimos juntos, estar acá otra vez en ese museo así tan acogedor, presentando realmente una felicidad. Pero hay un par de cosas bueno, hay varios puntos que ya como surgieron de la presentación de ellos, pero capaz que primero quería mostrar un poco cómo estructura el libro con ejemplos, para que tengan una idea un poco de qué estamos hablando. Si uno no mucho alrededor, pero hay que también que ver las cosas. Y dos palabras sobre cómo nació el proyecto. En realidad, sí, digamos, yo empecé coleccionando. Llegué acá, vivo en Montevideo desde hace casi 18 años. Y llegué acá y como yo estudiaba las vanguardias europeas, sobre todo, empecé a interesarme al arte uruguayo, por supuesto, y busqué vanguardia, ¿no? ¿Qué había pasado con la vanguardia? Y si bien hay cosas que se pueden rescatar, o sea, hubo una especie de red también en el campo de la pintura y escultura, etc., no encontraba nada, salvo algunas cosas que se hacían en el exterior, sobre todo en embarradas, que pudiera conectar, ¿no? Claramente lo que fueron los movimientos fuertes de las vanguardias europeas acá y su reinterpretación, que era lo que más me interesaba, ¿no? Ver cómo se apropiaban los artistas acá del lenguaje vanguardista. Y me di cuenta casi enseguida que el campo más fértil era efectivamente el diseño gráfico, ¿no? Donde realmente hay mucha experimentación. Eso se produce sobre todo porque es un campo, en ese momento, hablamos de principios del 900 básicamente, y después con más fuerza en los años 20 y 30, totalmente incipiente, ¿no? Realmente al principio, donde porque claramente libros se publicaban desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero el desarrollo tecnológico que se da a fin de siglo permite jugar mucho más con la impresión, y también se crean nuevos públicos y sobre todo las publicaciones se vuelven masivas, ¿no? Incluso cuando no lo son, porque veremos que muchos de los libros de acá que presentamos tenían tiraje pequeño, pero el pensar la distribución de un libro no era una cosa, era cada vez más abocada al grande número, ¿no? a las masas, ¿no? Entonces eso cambia también la relación entre artistas editoriales y libreros y público, ¿no? Que es un poco la red que investigué acá. Entonces se da esto y se respira la libertad que había. O sea, no había códigos, ¿no? Por lo menos no tan estrictos, entonces se estaban creando códigos. Y eso produce una cantidad de imágenes realmente asombrosas, ¿no? Si se mira retrospectivamente. Incluso
y siempre dialogante, ¿no? Que dialoga mucho con lo que está pasando a nivel planetario. Eso es otra característica, no solo uruguayo, por supuesto, no de todo el continente, casi en simultáneo, ¿no? No hay, todo llega más o menos contemporáneamente a su producción en otros lados, ¿no? Y todo de alguna manera se absorbe y reinterpreta. Con, obviamente, resistencias, ¿no? Y eso también, yo creo que en la pintura, en la escultura hubo mucho más resistencia, digamos, por la tradición académica, por varios factores, que en un campo, repito, básicamente vacío, ¿no? O por lo menos con muy poco desarrollo hacia ese momento. Bueno, capaz que le voy mostrando una introducción así general de 3 capítulos que cubren como 3 momentos distintos, aunque siempre hay como hemorragia de uno a otro, ¿no? Porque obviamente hay cosas que se siguen haciendo y cosas que reaparecen, en fin, no es tan estricto, digo, tiene una cronología fuerte, pero no es súper estricto, en el sentido que hay así, desplazamiento, ¿no? Pero en general, digamos, la primera parte cubre todo el periodo que va desde 1890 más o menos, ¿no? O sea, fines del siglo XIX hasta los años 20. Después hay otro capítulo mayoritariamente concentrado en los años 20 y finalmente el tercero en los años 30. La primera parte es especie de eclosión, ¿no? de las tecnologías, sobre todo cuando aparece la impresión litográfica en color, o sea, había aparecido unas cuantas décadas antes, pero es alrededor justamente de 1880 o 1890 que se vuelve mucho más refinada, con uso de color, se desarrolla mucho en poco tiempo, en esa década, y ahí obviamente se ven los resultados. Enseguida los artistas o las personas que se encargaban de la gráfica, que no necesariamente eran artistas, ¿no? Ni menos diseñadores gráficos, ¿no? Que es una figura mucho más tardía, de los años 50 o incluso 60. Lo eran sin tener un nombre, digamos, pero lo que quiero decir es que no todo lo que aparece acá, primero que nada, tiene un autor, hay muchas tapas anónimas, en fin. Y cuando no lo tienen, se supone que, o sea, artistas que no firmaron, ¿no? Lo cual es muy probable, o directamente a gente que trabajaba en la imprenta, ¿no? Y que se, digamos, improvisaba diseñador. En la introducción hablo muy brevemente de los afiches. El título, como vieron, habla de libros y revistas, porque meterse con los afiches también hubiera sido gigantesco y infinito, pero no podía no mencionarlos y mostrar algunos, ¿no? Poner ejemplos, porque efectivamente fue el campo donde más se experimentó al principio, ¿no? Hablamos básicamente a partir de los años 70, 80 del siglo XIX. Realmente hay un cambio radical en la presentación de los afiches. Entonces puse algunos ejemplos, y también porque me parecía que de alguna, por supuesto no soy el único en decirlo, pero me parece que hay también una cuestión de una relación muy fuerte entre el afiche y la tapa, ¿no? Que tiene más o menos casi siempre, ¿no? Con excepciones, pero casi siempre el mismo formato, mucho más chica, no reducida, pero el mismo formato. Son, por lo general, ¿no? También hay excepciones, pero son verticales, ¿no? En fin, hay como una correspondencia bastante fuerte, ¿no? Entre los elementos. Entonces, bueno, acá puse algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos acá es un afiche de 1908. Después, en Uruguay, además, tuvieron una presencia muy importante en el circuito cultural, se hicieron varias muestras, incluso, ¿no? En el Ateneo, con Figari involucrado, donde presentaban trabajos artistas importantes, Sáez, en fin.
con premios, hubo varios concursos a lo largo sobre todo de la primera década del 900. En fin, fue una presencia fuerte y hay un debate ahí, recojo un artículo, no me acuerdo en qué diario salió, con alguien que se queja, digo, pero esta no es arte alta, ¿no? Como un arte un poco, no es arte, en fin. Y otro que no, que lo defienden, en fin, hubo también ahí. Y de ahí paso mayoritariamente al resto del libro a focalizarme en lo que más me interesaba, que eran sobre todo la ilustración, pero diría sobre todo las tapas, ¿no? Se podrían decir muchas cosas. Una de las razones es que también es el momento en que la librería se empieza a desarrollarse así como la conocemos nosotros, ¿no? Porque antes eran lugares donde se vendían un poco de todo. Difícilmente una librería vendía solo libros, ¿no? Pero hacia fines del 800 sí empiezan cada vez más a especializarse, ¿no? Entonces ahí empieza todo el tema de que poner la vidriera y lo que pones en la vidriera tiene que atraer, ¿no? Llama la atención. Y eso va muy a colación con la cuestión vanguardista, porque obviamente una vanguardia domesticada, si se quiere, pero un tipo de producto de alguna manera hasta cierto punto chocante, ¿no? Que se destalle, digamos, que se destaque de lo demás, que esté un poco más adelante, ¿no? En la mejor definición de la vanguardia. La otra cuestión interesante para mí de la tapa de libros y revistas, con respecto, por ejemplo, a toda una parte gráfica importantísima también en la época fundamental, que es la dedicada a la publicidad, ¿no? La propaganda, donde también se experimenta mucho, etc., es que me parece que hay una diferencia grande, porque si bien los dos se ocupan de productos, porque el libro en definitiva es un producto, hay una diferencia entre un libro y un jabón o un aceite o lo que sea, ¿no? Entonces ahí me parece que, por ejemplo, el artista puede no hacerlo, pero es muy probable que tenga que tener alguna relación con el contenido del libro, ¿no? Para producir una tapa. Lo cual no siempre es cierto, ¿no? Pero digamos que muy a menudo es así. Y eso ya cambia un poco diferencia un poco, ¿no? Porque es un contenido simbólico. Un jabón no lo es, un libro, ¿no? Una revista también. Entonces ahí me parece que se vuelve más interesante una cuestión. Y quizás un poquito más conectada con discursos y cuestiones que tienen que ver con el arte, ¿no? El campo de lo simbólico, con respecto a otro tipo de gráficos. Si bien a veces hay propaganda que se asemeja mucho a tapas y viceversa, ¿no? Por eso no puede ser así, porque también influye mucho lo que está pasando a nivel, digo, del gusto del momento, una infinidad de cosas que tienen que ver con la cuestión histórica, ¿no? Entonces, bueno, acá puse algunos ejemplos. Uno es, como decía, de 1908, de un autor que se llama Luis Scarsolo Travieso, que hasta ahora no ha sido muy así investigado, y que escribiendo el libro me di cuenta, yo me había dado cuenta antes, pero escribiendo el libro que realmente fue una presencia muy importante, sobre todo en la primera década del 900. Por ejemplo, da una conferencia sobre el Art Nouveau, acá en Montevideo, en 1902, y ahí habla, y es creo que la única cosa, por lo menos con una mínima extensión, de la época, de alguien que habla de esta cuestión, de la cuestión de la ilustración de los libros, de los afiches. No hay mucho, por lo menos yo no encontré, porque hay, y no encontré, pero busqué bastante y no encontré casi nada. Él sí defiende el Art Nouveau, defiende los afiches, y también es interesante, como una especie de comentario diciendo que los montevideanos les encantan los afiches, van por la calle y los arrancan para coleccionarlos, en fin. Estamos hablando de 1902, o sea, bastante temprano, incluso con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo.
Entonces, me parece un personaje interesante y acá te contesto una de las primeras. ¿De dónde viene? De Traje Atrayente. Él, hablando de la transformación del libro en ese momento, repito, 1902, dice, por fin los libros están cambiando de traje, ¿no? Están cambiando de forma, y son mucho más lindos, son mucho más atractivos, y se visten de traje atrayente. Entonces me parecía que esto, Muy travieso. de ahí viene el título. Después tenemos en el medio un afiche muy lindo, una especie de evolución, si se quiere, que es como mucho más movido que el Nouveau más estricto, de 1923 de Otto Koch, que fue un ilustrador muy importante, que ilustró revistas, diarios, hizo publicidad, hizo muchas cosas, por ejemplo, muchísimos de los catálogos, o casi todos, digamos, hasta los años 40 por lo menos, de London Paris, que fue una tienda muy importante acá. Y el tercero lo puse porque es un afiche extranjero. Antes hablaba de esa simultaneidad, ¿no? de lo que estaba pasando en otro lado y la rapidez con la que llegaba acá, ¿no? Eso, por ejemplo, en el teatro, en el cine, es patente, ¿no? Pero encontré este afiche, que es un afiche muy famoso, que hace un médico, creo que era alemán, que se llama Fritz Kahn, con la ayuda de Fritz, se me fue el nombre, bueno, ahí está, que era un gráfico alemán de la época, en 1926. Inventan, que después se ve una imagen muy famosa, que creo que ya la vieron porque realmente es muy célebre, y también usada también por otros, ¿no? O sea, hay muchas versiones, digamos, de esa imagen que se imagina al hombre como una máquina, ¿no? Con todo los mecanismos, etc. Pero el afiche que está acá, que encontré acá, abajo dice Pablo Ferrando Montevideo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente Pablo Ferrando ordenó en Alemania uno de los afiches, porque la impresora es alemana y llegó enseguida acá, ¿no? Y eso me parece, muestra bien, ¿no? El diálogo, digamos, simultáneo, ¿no? Con su propio tiempo que tenían los artistas y los diseñadores gráficos. Acá algunos libros de la primera parte, voy a un poco más rápido porque puse quizá demasiado, pero acá para mostrar un poco, bueno, ese está fuera, ¿no? del rango temporal que elegí. Es un libro de 1841 de la imprenta de la Caridad, que fue una imprenta, quizá la imprenta más importante en ese momento, una de las primeras, pero la que más producía. Y como ven, la puse ahí para mostrar la extrema sencillez, ¿no? Y durante muchas décadas los libros más o menos que se quedaron con un traje así, no tan atrayente, digamos, ¿no? Donde se usaba, obviamente hay variaciones en los caracteres, ¿no? en los fonts, etc. Pero hay esos pequeños dibujos que a veces se repiten incluso de un libro a otro, en fin. Obviamente todavía sin poner mucha atención, quizás se ponía mucha más atención al contenido todavía, ¿no? que al exterior. Entonces eso obviamente paulatinamente va cambiando, y ahí puse un libro célebre, El Tabaré de Zorrilla, que tiene bueno, es un libro en tapadura que no era tan común. Bueno, hay un momento en los años 80-90 que se produce bastante, y después eso decae un poco. Cuenten que casi todo lo que está en mi libro viene del campo literario, casi todo, no todo, pero la gran mayoría de los ejemplos vienen de ese campo, que era uno de los más fértiles también, ¿no?
decir. Y después se pierde un poco la producción de tapadura, pero ese tiene un dibujo muy interesante, que por ahí se decía que podía ser el autor Blanes, pero se piensa que es un español, en fin, pero queda anónimo, supuestamente. Con una presentación, diría, todavía romántica, pero ya con un juego de colores, bueno, me parece bastante interesante. Lo mismo pasa un poco con la revista, ¿no? Que son un medio, por supuesto, fenomenal de circulación de ideas, etc. Importantísimo en la época. Tenemos una de 1884, que es una litografía, etc., pero dentro de todo no muy osada, sin color, y vemos una ya unos cuantos años más tarde que explota perfectamente todo lo que se podía en términos tecnológicos en la época, ¿no? Hay de muy buena calidad además. Piensa por ese desconocido, no sé bien cómo decirlo, porque es un apellido francés, Bernalés, del que no encontré básicamente datos, pero que se conoce sobre todo porque hizo un retrato de Artigas, ya un Artigas anciano, ¿no? Pero no hay datos básicamente sobre él. Bueno, hablaba de la cuestión de las librerías. Esa es una foto del 15 de Barreiro y Ramos. Parece una librería contemporánea, claro, pocas, ¿no? O sea, la lógica de la mesa con las tapas a la vista, en fin, ya estaba bien instalada en el 15, ¿no? Y por eso se explica tanto esmero en la tapa. Y los kioscos también, ¿no? Eso que exponía las revistas. Acá tenemos quizá las dos revistas que rompen un poco el molde y empiezan realmente a explotar el color, dibujos cada vez más dinámicos, ¿no? Sobre todo, diría, quizás más el Negro Timoteo, que había tenido una época antecedente en los años 70, los 800, creo, 70-80, totalmente sin imágenes o con muy poca imagen, blanco y negro, muy austera, y que de repente, ¿no? De alguna forma explota. Y acá empezamos muy brevemente a ver. El primer capítulo se llama El principio de la modernización gráfica y cubre ese 30 años más o menos, entre 90 y 20. Acá diría que lo que atraviesa un poco las tapas de ese periodo es el Art Nouveau, ¿no? Que es ese estilo internacional que tiene como varias declinaciones en el país, que llegó a casi todo el mundo, Oriente incluido, ¿no? Entonces quizás uno de los primeros movimientos, que no era un movimiento puramente comercial, ¿no? No tenía, por lo menos al principio, no tenía ningún manifiesto ni ninguna intención de adoctrinar ni nada, era más bien una cuestión de gusto, muy ligado también era un poco de esta nueva burguesía en formación, fue un poco su estilo gráfico, ¿no? O sea, lo adoptó entonces con valores, ¿no? La gracia, la elegancia. Entonces, por ejemplo, la curva, ¿no? Se vuelve como importantísima, ¿no? En su vocabulario, la mujer es como figura casi siempre central, y la naturaleza, ¿no? Entonces, como unía diferentes elementos, con la moda siempre ahí también, ¿no? Que es otra cosa que se está desarrollando a una velocidad, ¿no? muy elevada en ese momento. Es como confluyen muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mujeres y parejas. La pareja elegante, por ejemplo, se vuelve una constante hasta los años 30, ¿no? Acá vemos una, además con ese efecto, ¿no? de la revista, con el
representado que lee la misma revista, que es otra cosa que se repite bastante. Y vemos como tres diferentes formas de leer lo que podría ser una revista, ¿no? Dos son de Acquarone, que fue una figura muy importante de César Acquarone. La del medio no tiene autor, podría ser él, no sé. Lo que sí tiene de interesante es otra cosa, porque que aparece también en ese momento masivamente, no que fuera nueva, pero que se empieza a poder imprimir, son las fotografías. Entonces también hay toda una parte del primer capítulo, y ahí sí, voy hasta los años 30, se escapa un poco de la cuestión temporal, voy un poco siguiendo cómo se usa la fotografía, ¿no? En la gráfica del momento. En los diarios tarda bastante en llegar, en la revista digamos que arranca en el 900. Pero enseguida, en la revista enseguida, eso también es interesante, y no tengo si alguien me preguntara por qué, no tengo una respuesta muy definitiva, pero porque en la revista se usa muchísimo la fotografía y en los libros no. Hay muy pocos libros con tapas fotográficas, que pasa un poco en toda América Latina, ¿no? O sea, cuando hicimos el libro con Rodrigo nos dimos cuenta que no. Digo, hay ejemplos, por supuesto, pero no son la cantidad. Mientras que sí, en la revista sí, pasaba mucho más. Bueno, acá otro estilo más, ese siempre Acquarone. La Semana, que fue otra importante revista del momento. También son una diferencia, esas son revistas masivas, ¿no? Son revistas pensadas para grandes números, con grandes tirajes. Después, más adelante, puse muchas revistas literarias que al contrario tenían un público muy reducido, ¿no? Básicamente los intelectuales, en fin. Y cambia también un poco ahí también la gramática visual. Luego es un libro, ese lo puse porque me gusta mucho esa tapa, porque sí, me parece que realmente rompe con todos los esquemas uruguayos del momento. Proponer una mancha así claramente de sangre, digo claramente porque tiene que ver también con el contenido del libro, que es otro elemento importantísimo, ¿no? O sea, también cuando uno mira las carátulas, tiene que ver si aportan algo al libro, o sea, si dialogan estrictamente con el libro o no. En ese caso, es un libro de Roberto de las Carreras, seguramente la idea fue suya, porque él, así como otros dandy del 900, curaba mucho la gráfica, bueno, toda la confección de su libro. No es que diera los textos a la imprenta y decía, bueno, imprimo, no. Curaba mucho eso, y entonces estoy seguro que es una idea suya. Él escribe ese poema después de que le dispararon, el hermano de una muchacha que estaba cortejando, o sea, no terminó bien, le disparan, sobrevive, y enseguida publica este libro con esta mancha que claramente se refiere al hecho, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Que además con esa letra bastante fúnebre también, ¿no? Un poco tumbales que tiene afuera y adentro, ¿no? Toda dorada, ¿no? Afuera y adentro. ¿Y el autor no? ¿El autor se conoce, no? De la tapa no. El autor material no. Podría ser. O, bueno, hay una, creo que no sé si lo puse al final, sí creo que lo menciono. Hay una obra muy famosa de Francis Picabia, que se llama la Virgen Santa, que es muy parecida, es una mancha muy parecida a esta, hecha en los años 20, ¿no? O sea, ¿cuántos años después? Y acá, bueno, dos ejemplos de fotografía, uno de los raros libros con fotografía en la tapa, la que parecería una diva del cine, mudo, ¿no? Aunque no pudimos, sobre todo la esposa que se ocupa del cine mudo, no pudimos entender quién es. Capaz que no es una diva, parece solo. Lo que sí me llama la atención de esa tapa es, bueno, primero, más allá del contraste, digamos, cromático, a una novela que se llama Juana de Arco ponerle, ¿no? una foto de una mujer contemporánea, ¿no?
Y no era una Juana de Arco cinematográfica, porque mire, no había eso. O sea, había, pero no era eso, era anterior. Y acá, bueno, eso, el cine de actualidad que puse acá me parece interesante como ejemplo de una incorporación total de una técnica vanguardista, que en el 40 obviamente ya tiene varios años, que es la técnica del collage. Incluso diría acá un collage más dadaísta que surrealista, ¿no? Muy caótico, que ya es una posibilidad más, ¿no? en las potenciales expresiones, ¿no? de una revista. O sea, hay una cierta incorporación ya de algo que fue muy rupturista en su época, pero que no quita el hecho de que mantenga, ¿no? cierto desafío. De hecho, miré mucho así en radio actualidad, hay muchísimas fotos, obviamente, pero no hay mucho collage así, ¿no? Entonces, se podía hacer, pero se ve que todavía no estaba tan incorporado. Después, el segundo capítulo habla de, eso sí, de cuando realmente ciertos estilemas vanguardistas irrumpen en la escena uruguaya y son como reelaborados por los artistas uruguayos, y de un lenguaje peculiar de Uruguay. Por supuesto, no es el único país donde se desarrolla con mucha potencia, que es la xilografía, el grabado en madera. Por supuesto, ahí está México, está Argentina, está Perú, en fin, varios otros países que se focalizan, ¿no? en esa técnica, pero en Uruguay realmente tiene un peso muy, muy importante, sobre todo en los años 20. Sigue en los 30, por supuesto, y después se reaparece con fuerza en los 50 cuando se abre el grabado, pero realmente fue una presencia, sobre todo en el ámbito literario, de la revista, de los libros, muy, muy importante. Y acá puse el trabajo de la figura que todos consideramos es el primero, por lo menos lo hace sistemáticamente en el campo editorial, que es Federico Lanao, que es un artista que muere muy joven, en 28, pero que escultor también, pero que tiene una producción muy grande en el ámbito editorial. Y acá tenemos una revista, una ilustración de un libro de Oribe, con quien colabora mucho, en fin. Y una revista mural, que se llama Mural, que era una revista que se pegaba en la calle, ¿no? También, eso sí, una cosa que viene más bien de la experiencia vanguardista, diría casi más latinoamericana que europea, ¿no? En realidad, los ejemplos más poderosos los tenemos en Argentina con Proa, en fin, yo que sé, en Chile, en otros países, y acá también tuvimos esa revista Mural, salieron solo 2 números, y acá tenemos el primero que tiene un grabado de la... acá tenemos otro grabado más. ¿Cómo? Sí. Melchor Méndez Magariños es el que ilustró el Puche. Surcos es una revista de la que salieron, creo, solo 2 números, por lo menos yo solo hay 2. Es una artista mujer que, eso aparece bastante en el libro. Las artistas mujeres tuvieron, por supuesto, minoritario, pero hay una presencia importante y algo constante, diría, entre los intelectuales, digamos, que hacían las revistas y publicaban los libros, y las ilustradoras. Por ejemplo, el que ven al otro lado, René Magariños, que permanece, no sé si misterio, pero no hay muchos datos sobre ella. Creo que fue sobrina de Magariños, pero la certeza no la tenemos. No tenemos la fecha de nacimiento, ¿no? No tenemos, yo no encontré la de muerte. La de nacimiento aparece por ahí en Anáforas, que es un sitio que, si quieren ver más tapas,
las mejores están acá, pero bueno, si quieren ver más, es un sitio en internet con PDF de muchísimas revistas y diarios uruguayos de esa época, de otras épocas también, a los 80. Sí, ahí dice que nació en el 1913, pero no sé de dónde sacaron el dato porque yo no lo pude encontrar, y de muerte tampoco. En fin, una figura, pero que fue una presencia en tiempo acotado, pero importante. O sea, ilustra libros importantes. Es el segundo libro de Alfredo Mario Ferreiro, Servigan o dar las manos. Ilustró incluso revistas del exterior, aparece en Amauta, que es una revista muy importante de Perú, en Guerrilla, que es una revista chilena, en fin, tuvo como contacto también con otros ámbitos. Mientras Surco es de una tal Célica Silva, de la que no pude encontrar. Bueno, si por un lado están las xilografías, creo que por el otro, lo que marca los 20, para mí es lo que tiene cierta afinidad con el planismo, que es como la gran corriente corriente oculta, porque nunca se formalizó como una escuela, pero es claramente un estilo que siguen varios artistas, con resultados muy, muy interesantes, que esa pintura con grandes planos de colores, ¿no? Que seguramente se nutrió también de la gráfica, ¿no? Donde eso ya venía pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a su vez la gráfica Hugo, por ejemplo, se había nutrido de los grabados japoneses y chinos también, ¿no? Que también usaban esa técnica. O sea, como hay varias correlaciones, pero acá me parece que incluso a veces los artistas son lo mismo, o por lo menos son de los mismos círculos, entre lo que es la pintura planista y algunas de las tapas que aparecen, ¿no? En ese caso, por ejemplo, subrayaría la de Palacio Salvo, que es uno de los 3 libros de la tríada de vanguardista del 27 uruguayo, ¿no? Un libro importante. Y la antología, ¿no? de los narradores del Uruguay, que están hechas por Campo de Colores, y donde aparece la línea, ¿no? Que es otra característica del camino. Entonces, me parece que hay un diálogo importante. Una de las tapas, la tapa de Palacio Salvo la hizo ese sí, un misterio total, que es Héctor Fernández y González. Hace años que los 3 estaban buscando datos y no encontramos nada. Pese a que fue el que más ilustró, creo, no sé si el que más ilustró, pero por ahí, por lo menos desde mediados de los 20 hasta principios de los 30. Tiene muchísimas tapas. Para mí fue como el encargado de la gráfica de una editorial que publicó mucho, y muchos de los libros de esa editorial aparecen, que se llama Albatros. Fue una editorial importante, bueno, importante sobre todo para la poesía y muchas son de él, y si no están firmadas, el estilo me parecía. Entonces creo que realmente tuvo un rol muy importante, y pese a eso no sabíamos básicamente nada. Siempre en los 20 hay como una que se extiende, pero obviamente ahí sí traspasa, ¿no? Se va a los 30 también, toda la parte que tiene que ver con tapas que juegan con las letras, ¿no? Donde no aparecen, no hay figuración, digamos, y juegan simplemente con las formas de las letras, con la combinación de colores, en fin, que por un lado tienden a cierta abstracción, en el sentido de que eso no hay nada que remita, ¿no? directamente a la realidad, sino a una cuestión lingüística, y que tiene mucho que ver, por supuesto, con la revolución de las palabras en libertad futuristas, con otros, pero que en Uruguay tiene un desarrollo gigantesco, o sea, muchísimos libros, hay mucho más de lo que puse acá, ¿no? Acá como seleccionó lo que me parecían lo más estimulantes, pero hay mucho más. O sea, esa idea, ¿no? de la expresividad de la letra o de la palabra,
realmente es algo que pegó, digamos, en todo el mundo, pero que acá tiene especial énfasis, ¿no? Con juego refinado a veces también, ¿no? Como libros fragmentarios con la palabra fragmentada, en fin, ¿no? Y que juegan con una de las cuestiones típicas, ¿no? de las que rompieron el molde, si se quiere, del siglo XIX, que era la caja ortogonal y con la diagonal, ¿no? Entonces muchos llegan por un lado, para el otro, en fin. O que juegan con, por ejemplo, toda esa parte, aquello, perdón, juega con los círculos, ¿no? Entonces, en fin. Y finalmente el tercer capítulo, vamos cerrando, sería, hay como dos, estamos en los 30, ¿no? Mayoritariamente en los 30, y acá para mí hay como dos vertientes, con muchas cosas entre medias, ¿no? Pero que son, por un lado, lo que se podrían llamar declinaciones del Art Deco, ¿no? Entonces, forma en que el Art Deco fue reelaborado acá, ¿no? Muy eclécticamente, realmente hay mucha inventiva y ningún miedo, eso es muy común, ¿no? En toda la época, ningún miedo de mezclar estilos, ¿no? Porque de repente hay una figura que se parece a una cosa nueva y una escrita que es totalmente Deco y otra combinación, ¿no? Pero eso lo repito, para mí habla mucho de esa suerte de libertad, ¿no? Todavía que había en el medio. Y bueno, acá puse una súper conocida que todos seguramente han visto, que es el afiche que Jean Laborde hace para el primer campeonato mundial de fútbol en el 30. Es un concurso, tanto concurso que decía de afiches. Y acá puso, bueno, y establece como una figura que después se va repitiendo. Y puse un caso uruguayo, Frangella, que es uno de los más prolíficos. Bueno, era un pintor también, pero gráfico, ¿no? Era un fotógrafo muy importante. De hecho, hay tapa fotográfica. Perdón, hablaste de dos vertientes, pero yo veo una acá. Solo de Peñarol y... Eso es, no, es sí, un error. más. Che, dice activar Windows. Activar Windows. Estaba fijando lo mismo. No había Windows. No, sí, Esto está más, cegado, pero la acá- cancha está cegada. Sí, totalmente. Me di cuenta después, pero ya estaba acá, estaba en imprenta. Entonces, que hay otra que no parece Peñarol, así que no, fue totalmente imparcial. Y bueno, pero interesante, quizás más interesante aún es el ejemplo de abajo, que es un grabado de Renato Di Bosso, que es un futurista italiano que en el 43 es muy probable que conociera la ficha, porque la ficha lo circuló mundialmente, entonces creo que la ficha uruguaya es más famosa, más visto, perdón. Bueno, temáticas, digamos, futuristas, entonces la ciudad, y acá hay una parte fotográfica, otro fotomontaje muy interesante, ¿no? De una revista de los que salieron, creo, solo los números, una revista que... Acá también, no lo dije al principio, porque es un dato no menor, la gran mayoría, diría el 80-90% de las cosas que están en el libro, hay un total divorcio entre eso, vanguardista, para simplificar, que puede aparecer la tapa y el contenido, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es una revista, como dice el subtítulo de varios, que habla de cuestiones que no tienen nada que ver con el arte, en fin. Y así muchos libros, ¿no? Versos más que atrasados, ¿no? si se quiere, confeccionado dentro de un libro que parece que promete otra cosa, digamos. Eso pasa muchísimo. Un par de ejemplos del carnaval, que fue, por supuesto, un tema muy elaborado, sobre todo, esos son como folletos que se daban, o se vendían, no sé, creo que se vendían en los encuentros de carnaval, en fin.
y que a menudo aprovecharon de diseñadores muy interesantes. Uno de ellos, que está arriba, se llama Luis Totasaus, que también estaba totalmente olvidado, y yo me di cuenta que realmente otra figura muy importante en los 30, y que además fue uno de los pocos, yo creo que el único gráfico puro que encontré a lo largo de la investigación, ¿no? O sea, porque casi todo lo demás, lo que tiene nombre, ¿no? Digamos, pero lo que tiene nombre son artistas que hacían otra cosa, ¿no? Que o eran pintores o escultores en fin, incluso poetas, o sea, hacían otras cosas y en un momento empiezan a hacer también gráfica. Él no, ese Luis Totasaus es el primero que yo tengo conocimiento, porque hay otro que solo hace gráfica. O sea, empieza como gráfico y abre una agencia de gráfica de 33, creo, y hace eso, ¿no? Entonces hizo muchísimos, por ejemplo, programas de cine, propagandas, en fin, hacía de todo, ¿no? Y algunas tapas de libros y en ese caso del folleto de Bernardo. Después está una parte que se dedica a cómo fue representado un poco el Uruguay, por lo menos algunos aspectos, ¿no? Por el turístico, el focalizar más en el campo, también, hay ejemplos de eso también. El que ven arriba, por ejemplo, es una tapa de Pelo Duro, ¿no? De Suárez, ¿no? De un libro de Serafín J. García. El de abajo creo que de Antonio Pena, que era un escultor, en fin. Figuras que tuvieron un peso muy fuerte y que trabajaron en ese tema. La revista Turismo en Uruguay tiene una serie de carátulas muy interesantes también. Ahí parece que el director artístico fue Fayol, Luis Fayol, que fue un pintor, urbanista, que totalmente olvidado del guión. Bastante olvidado. Escenógrafo. Escenógrafo también, sí, claro, sí. Sí, hacía cargos de carnaval, pero que fue director artístico de la revista. Tengo en Uruguay, que era una revista que se regalaba para promocionar el país. Y la otra vertiente es lo que sería, digamos, gráfica social o con un rasgo político, ¿no? Y ahí hay como también reelaboraciones de lo que... Ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, uno podría decir, bueno, el realismo socialista, a mí me parece que va mucho más por el lado del expresionismo, ¿no? Con elementos futuristas también, esta etapa de movimiento tiene algo de eso, quizá cubista incluso. Esa es muy interesante, una revista muy interesante, rarísima, que circuló, aparentemente circulaba bastante, pero que desapareció totalmente del mapa. Era muy frágil, un papel de diario muy frágil. Había dos figuras que la ilustraban, había más, pero eran dos como que hacían casi toda la carátula, los dibujos más importantes. Uno se llamaba Red, no pude averiguar quién fue su verdadero nombre, y la otra es una grabadora que se llama Tina Borche, que después aparece justamente en el Club de Grabados en los años 50, pero que en esa parte de los años 30, entre 35, 37, 38, ilustra esta revista y alguna más, ¿no? La revista de Ayape, también, el boletín de Ayape, que fue otra revista, digamos, de la izquierda uruguaya, con, siempre repito, esa vertiente social. Y finalmente, acá cierro, como investigué durante mucho tiempo, sigo investigando todo lo que es poesía visual, ¿no? Esa conexión entre palabras e imagen. Hay unas cuantas páginas, no muchas, pero de lo que pasó con los verbos, que fue otro de los grandes sacudones, ¿no? que se dieron en el mundo del libro y de la revista en ese momento, ese juego tipográfico, ¿no? Entre palabra e imagen, ¿no? Y acá puse el libro
latinoamericano, pero quizá más importante en ese ámbito, que se llama Liberty Liquida, que es un libro que editó una de las troupes, ¿no? La troupe ateniense, una de las troupes del carnaval. El libro del 32 que acompañaba una muestra que era una especie de tomada de pelo al arte de vanguardia y bueno, ya la cuestión es que bueno, hicieron una especie de burla de la vanguardia y ahora terminó siendo uno de las joyas vanguardistas del continente, ¿no? Donde básicamente cada página tiene algún juego con las letras, con la posición, en fin. Después un olvidado total, Zapico, se llama un poeta, Alfredo Zapico, totalmente olvidado y olvidable, pero tiene esa página que a mí me resulta muy interesante, ya en el 34. Y en el medio, algo que le debo a Tiago, porque está custodiado acá en el Figari, que es ese retrato de Saba, que fue además un ilustrador que aparece en la época, que trabaja mucho, después trabaja mucho en Buenos Aires también, pero en primera época, ¿no? En los años 90, 80, 90 y 900, y cuando fallece hacen ese folleto, que está acá, retomando un dibujo que había hecho del Buscaso, que es otra figura que aparece en el libro, Marcelino Buscaso, que era un dibujante, pero compuesta tipográficamente, ¿no? Los discursos funerarios, ¿Cierto? dos discursos que se dan en el funeral de Hermenegildo Sabas Lleó, el abuelo de Menchi Sabas, y que tienen esta ocurrencia, tiene un nombre, ahora no recuerdo cómo es. Sí, hay Pero bueno. En realidad ese es bastante especial, porque, por ejemplo, hay otro, que bueno, no está en el libro, pero del que hablé en un artículo, que es un retrato de Artigas, con la biografía de Artigas, y toda la biografía, es un afiche grande, toda la biografía conforma, digamos, la cara de Artigas, ¿no? Basada en un óleo de Repetto, creo. Estamos hablando de 1880 y algo, no, 1882. Más común, porque allí las letras conforman la cabeza, pero acá no, acá es el vacío que conforma la cabeza, ¿no? Entonces el siluetado, digamos, ¿no? El fondo es usado con las letras y entonces sería una especie de negativo de lo que se solía hacer, porque es un mini género, ¿no? Dentro de la poesía visual los retratos, digamos, escritos con palabras, pero así, digamos, en negativo no hay muchos ejemplos. Y acá sí hay, porque solo lo último que quiero decir, al final del libro hay una especie de capitulito final donde aparecen las biografías de los que más trabajaron en el campo. No están todos, obviamente, pero... Y de los que encontré datos, ¿no? Se dieron cuenta de mucho, no sé nada. Pero me parecía que estaba bueno como rescate. Y ahí pongo, más que la biografía, que de algunos además famosos, no me pareció mucho, porque se encuentra en todos lados, pero sí, lo que puse ahí fue los libros donde ellos trabajaron que no están incluidos acá. Así si uno quiere ir a ver el libro fulano que hizo, tiene el dato. Obviamente que seguramente faltan algunos, pero eso es un problema. Bueno, dejamos abierto el espacio para comentarios, preguntas. Yo cuando veía el libro, y ahora veo muchos libreros en la sala, se están refregando las manos, porque cuando uno ve que le gusta, que no es un bibliófilo, yo soy más bien un bibliópata, que ve una tapa, después la ve en la librería de viejo, y dice, pero esta tapa está en el libro de Gauguin, y va ahí
la tiene que comprar, es una obligación. Así ya veo que hay algunos que están... No, fuera de broma, es precioso trabajo. Ahora veo Libertad Liquida, Maca reeditó hace unos años esa joyita vanguardista. Pero bueno, nada, yo te iba a preguntar unas cosas, pero mejor no. Dejo abierto el micrófono. Sí, Alicia. Escuchábamos, creo que el micrófono. No sé si... ¿Sí? No, bueno, felicitaciones por el trabajo. Y me encantó para hacer a lo largo de tu trabajo, esa asociación con la producción maravillosa que hay en todo este periodo plástico. Y cómo, que lo mencionaste algo, cómo va decayendo a su vez por los cambios en los materiales la calidad de los materiales, ¿no? Hablabas de, por ejemplo, cómo las encuadernaciones pasan a ser muy simples hasta llegar a algunas que supongo que te habrá muchas dado trabajo de conseguir ejemplares buenos hasta para imprimir. Sí. Y cómo a su vez se contrapone con esa gran producción literaria que hay y esa gran masificación de las ediciones, porque son ediciones que permiten que lleguen a todo el mundo cuando la calidad, digamos, material de los productos decae muchísimo a los siglos anteriores, bueno, porque el papel tiene una calidad en ese entonces, a partir justamente de la segunda mitad del siglo XIX, pasa a ser de pasta mecánica, excepto las revistas que supongo que habrás visto a lo largo de mantienen una calidad diferente, ¿no? Y se conservan muchas de ellas mejores, pero las tapas casi todas son en papel, apenas algunas en alguna cartulina muy fina, por eso muchas se han perdido o es difícil conseguirlas completas, ¿no? No sé si eso te pasó o es la visión que tengo en general de lo que pasa con las publicaciones de ese entonces. Sí, en realidad es bastante vasto el campo, o sea, se encuentra de todo, o sea, se encuentran ediciones, incluso de los años 20, pienso por ejemplo la revista literaria, a nivel de calidad, de papel, de la cartulina de la tapa, etc., en general son muy bien hechos. O sea, la calidad muy alta. Sí, no, estoy hablando más de la Cruz del Sur, por ejemplo, la pluma, realmente de muy alta calidad. Totalmente diferente, o sea, que conviven. Creo que bueno, se escucha igual, ¿no? Sí. Conviven con, por ejemplo, un mundo uruguayo, se me ocurre, o incluso La Semana, que es anterior, donde el papel es bastante malo, ¿no? Pero claro, ahí la diferencia creo que está en el público al que se dirigía, los costos también, porque de Mundo Uruguayo imprimían, creo que después del número del Mundial, del 30, publicaron, no me acuerdo el número, como 100.000 copias, una cosa increíble, ¿no? Mientras que me imagino que de la Cruz del Sur, no sé, han sido 300, 500, no sé. Entonces, capaz que se podían esmerar un poco más también por eso, pero también, repito, eran públicos diferentes. Entonces la cuestión de los materiales, que es súper interesante, se puede resumir en eso, que depende mucho del público, del contexto en el que nace la revista, el libro, y la circulación que va a tener, y cuanto más masiva, diría, que los materiales bajan de calidad, o más urgente también, por ejemplo, ese movimiento, que era una revista muy militante, combativa, ¿no? Esa sí, se imprimía en un papel de diario y ta. Incluso no tenía tapa, o sea, estaba pesado como un diario, no se diferenciaba, digamos, el papel de la tapa con el resto. Claro, pero por ejemplo todos los afiches que estaban hechos en papel en general de mala calidad, pero a la vez habían, como lo dijiste, un montón de artistas detrás, el uso del grabado, fuera la silografía o lo que sea,
había como una gran producción plástica detrás, cuando el resultado luego material de difusión hace que pocos hayan llegado a sí. La condición, yo lo digo en un momento, muchos de los ejemplares que tengo, que me prestaron, y acá aprovecho, no están varios en la sala, todo lo que me prestaron cosas, le agradezco, ya los agradezco en el libro, por supuesto, pero ulteriormente, pero yo lo que decidí, muchos ejemplares no estaban en buen estado, porque llegaron así, o justamente porque tenían una circulación masiva, entonces pasaban de mano en mano, o al revés, porque eran pocos, entonces muy usados, ¿no? Entre una comunidad pequeña, ¿no? Pero quise, que es lo mismo que hicimos con Diagramando la Modernidad, no corregimos digitalmente las imperfecciones que teníamos, porque me parece que hablan mucho de la historia del libro, ¿no? Entonces, salvo, bueno, cuando no se ve, casi no queda nada, no sucede, pero en general quise mostrar también eso, ¿no? Como quise mostrarlo con otro libro, ¿no? O sea, las marcas forman parte de su historia, y es importante mostrarlo. Y había muchos casos también que eran tiradas muy cortas, porque eran, digamos, poetas sobre todo que no tenían recursos, que tampoco tenían una editorial que los apoyaran y que al final ellos mismos eran los que cubrían y hacían 50 ejemplares, es decir, que ni siquiera tenían una tirada masiva. Es más, muchas veces la manera de funcionar era el trueque con los otros poetas, es decir, hoy yo publicaba mi libro, los 50 ejemplares que había no se vendían ni, o sea, libros que no han vendido ni un ejemplar, que simplemente se repartían. Y claro, muchos de ellos con dedicatoria, lo cual era muy bueno porque nos permitió armar las redes, es decir, saber quién estaba en contacto con este y todo lo demás, hasta donde se podía, ¿no? Y lógicamente eso también hacía que los papeles fueran, en muchos, sobre todo a partir de los años 30, de la crisis de los años 30, es una cosa muy, muy clara, ¿no? Y después el tema de las ilustraciones, por ejemplo, había un nivel inferior, cuando uno ve, por ejemplo, las partituras musicales de la época, son otros a veces los ilustradores, o sea, los ilustradores de partituras, muchos de ellos no hacen tapa libro y se ve que además la calidad es también inferior, ¿no? Y después, bueno, el otro problema, siempre que también lo tuvimos en Diagramando, era el tema de que les quitaban las tapas originales para ponerle una tapa dura, cosa que, por ejemplo, pasaba mucho en Brasil. En Brasil era desesperante porque llegabas a dar a un librero que tenía el libro, tal, no sé qué, y no, está sin la tapa o lo que fuera. Entonces era como esa cosa de querer convertir al libro en algo de mucha más jerarquía y al final se cargaban lo que era, por lo menos para nosotros, lo importante. En muchos casos los tenían adentro, ¿no? Problemas, por ejemplo, en Cuba también, hablando de los papeles, o de Lima, o sea, lugares con muchísima humedad, libros cubanos de los años 20 o 30, era muy difícil, te aparecían todos ladeados así, es decir, llegaron a conservarse muy poco, ¿no? O sea, ahí hay muchas historias ahí mezcladas con el tema del material que es interesante. Yo quería preguntarle a Ricardo, ¿cuánto calculás, si podés dar el porcentaje del material que fuiste encontrando, que encontraste en manos privadas, y cuánto en instituciones, bibliotecas? Bueno, ahí creo que mi respuesta no sé si va a ser muy, digamos, se va a reflejar la realidad, en el sentido que yo me moví mucho más en el ámbito de privados que en lo público. Por supuesto fue la Biblioteca Nacional, bueno, otra biblioteca también, pero mayoritariamente me moví con mi propia colección, que fui armando a lo largo de los años, o con libreros, sabes bien, coleccionistas. Entonces, por lo general diría, de todas maneras, que acá pienso sobre todo, obviamente, en la Biblioteca Nacional, se conserva un buen porcentaje del material que yo creo que la amplia mayoría de las cosas que aparecen acá están en la Biblioteca Nacional.
algunas no. Y me ha pasado un par de veces de buscar un libro que nadie tenía, lo tenía en la Biblioteca Nacional y no tenía la tapa. Me pasó un par de veces. O sea, por lo que decía Rodrigo antes. Pero no sé cuánto refleja mi propia, porque repito, no vi más entre mi colección y la de conocidos, amigos, etc. Con, obviamente, también visitas a la biblioteca, muchas revistas la encontré ahí. Y otro instrumento que usé mucho, que lo mencioné al principio, lo voy a mencionar ahora, es Anáfora. Sobre todo por la revista masiva, que se escapa a veces un poco del coleccionismo, no siempre, pero del coleccionismo, o que no son tan fáciles de ver. Y ahí sí, recurrí a Anáfora, donde hay muchas digitalizadas. Bueno, sí, Juan Manuel. ¿Viste cómic? ¿Perdón? Cómic. No me ocupé. No, en la búsqueda sobre revistas. No, se parecía- es un tema realmente que desconozco, pero creo que en esa época no sé si había cómic, totalmente cómic, ¿no? O sea, uruguayo, que me parece que son más. Si justo Menegildo Sabat vimos que tenía como una cosa que era como. No O sea, llegaba a ser del todo cómic, pero. Hay había alguna algo- revista, hay por ejemplo una revista hay una revista que se llama Montevideo Cómico, que hace Radaelli, otra figura de esa mítica de la ilustración uruguaya, que él sí atraviesa 5 décadas ilustrando de todo. Él hace una revista que sí, se llama Montevideo Cómico, creo, que es casi exclusivamente de dibujos. Claro, no es la historieta clásica como tenemos ahora, ¿no?, presente, pero sí, iba un poco por ahí, ¿no? Casi total. Bueno, un poco el mismo Monigote que hace Barradas, ¿no? Va un poco por ese lado. No es un cómic, repito, quizás como lo pensamos ahora, pero se da mucha énfasis a la caricatura, a la ilustración cómica, eso sí, sin duda. Incluso con alguna revista, repito, casi exclusivamente hecho por esa empresa. Yo pensando que con lo de Menegildo Sabat, que encontramos como algún. Sí, hay también como en el Carzolo Travieso, de figuritas, figurones. Sí, claro. Sí, que sí. son personajes que tienen un comentario Sí, eso era muy satírico. común. Sí, eso sí. Y bueno, y Hermenegildo tiene algunas viñetas que son. Sí, hay como que son continuadas. mini ¿no? historias, sí, eso sí, eso sí. En rojo y blanco también. Sí, eso sí. Pero, Eso aparece, sí. Sí, o con poesía, ¿no? Que son poesía cómica en general y cada sí, tiene su ilustración. pero Marvel no todavía. Todavía no había. Bueno, señoras y señores, damos por terminada esta solemne ceremonia.